porque aunque no podamos estar juntos físicamente, seguimos unidos en el amor de Dios, en su misericordia y en el conocimiento de su palabra. El día de hoy vamos a concluir con la serie La armadura de Dios. Acompáñenme a dar un repaso. En Efesios 6:14 encontramos que dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto quiere decir que nosotros debemos vivir cada día diciendo la verdad, viviendo con integridad y sinceridad. Recordemos que Satanás es el padre de mentira. Por lo tanto, cuando nosotros mentimos, deshonramos a Dios. También nos dice: y vestíos con la coraza de justicia. El enemigo utiliza el arma de la condenación. Siembra duda en nosotros en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. La coraza es la justicia perfecta de Dios en Jesucristo. Protege al Hijo de Dios al haberlo justificado de sus pecados. Recordemos que una vez que hemos nacido de nuevo, ya no hay ninguna condenación contra nosotros. Efesios 6:15 nos dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado que utiliza el creyente es el que lo prepara para proclamar el Evangelio de la paz. El anuncio del Evangelio es la que puede librar a las personas de las tinieblas y el pecado. Por eso es necesario que nosotros hablemos de la salvación que hay en Cristo Jesús. Efesios 6:16 nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por medio del escudo de la fe, vencemos al mundo y al pecado del mundo. La desobediencia, el enojo, el egoísmo, la mentira. Sabemos que todo esto va en contra de Dios y nos aleja de Él. Por eso, para defendernos, tenemos que ejercer la fe en Dios. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese casco o yelmo es la salvación que recibimos de Dios. Es nuestra protección contra el pecado. El que duda de la salvación que Cristo puede darnos, cae con facilidad a los ataques del diablo. Por eso, debemos confiar en la gracia salvadora de Cristo y no dudar. Por último, la espada del Espíritu. La espada simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que vence todos los ataques del enemigo. Ningún argumento humano, ninguna idea que nosotros podamos tener puede vencer a Satanás. Solo la palabra de Dios. Niños, ¿qué les parece si me acompañan a orar para que sea el Señor quien nos ilumine en esta clase? Bendito Señor, te damos gracias por este día y te damos gracias también por lo que quieres enseñarnos. Te pedimos un corazón dispuesto para recibir tu palabra y el deseo genuino de poner todo lo que aprendamos en estas clases por obra. Te damos gracias por todos los maestros, por nuestras autoridades y te pedimos que les sigas dando de tu sabiduría para que puedan guiarnos en el conocimiento de la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como recordarán, hay dos cosas importantes para la batalla espiritual: la armadura que Dios nos ha dado cuando nos hace sus hijos y la oración. Ahora, nosotros debemos compartir con otros niños para que ellos también puedan ser libres del pecado. Acompáñame con tu Biblia a Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20. Son los versículos que estudiaremos el día de hoy. Y dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Nuestra clase se llama Hablando con Valor el Evangelio. ¿Sabes quién escribió la carta a los Efesios? Sí, fue el apóstol Pablo. Cuando la escribió, él estaba en la cárcel. ¿Y sabes algo? Él le decía a los efesios que oraran por él.
pero no les pedía que oraran para que pronto pudiera ser liberado, sino que él les decía: pídanle a Dios que me dé la fortaleza, que me dé el valor y que me dé la sabiduría para poder expresar el Evangelio a todas las personas. Porque como tú recordarás, el apóstol Pablo había recibido esa encomienda de Jesucristo. Él le había pedido que proclamara a todos los gentiles el Evangelio. Y el deseo más grande del apóstol Pablo era poder cumplir con esa encomienda. Acompáñame con tu Biblia a Hechos 28:31. Esta porción nos habla del apóstol Pablo y dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nosotros sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación y que solo mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados es que podemos tener vida eterna. Es decir, solo así podremos nacer de nuevo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, necesitamos conocer la palabra de Dios, pero sobre todo confiar en que es la palabra de Dios lo único que puede transformar un corazón de piedra a un corazón de carne. Acompáñame con tu Biblia a Mateo 10:19. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, las buenas nuevas, también debemos orar pidiéndole a Dios que sea Él quien ponga en esas personas su palabra, porque es la palabra de Dios lo único que puede transformar los corazones. No somos nosotros por nuestros conocimientos o por nuestra simpatía. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar. ¿Alguna vez te ha pasado que algún amigo o algún compañerito desobedece a sus padres? Roba algo y luego miente para cubrir lo que ha hecho. Y entonces tú le dices: lo que acabas de hacer es incorrecto. De acuerdo a la palabra de Dios, desobedecer a nuestros padres, robar y mentir es pecado, y Dios aborrece el pecado. Entonces esa personita te dice: pero es que yo no creo en Dios, y yo siento que lo que dice la Biblia son solo historias. ¿Sabes algo? Eso quiere decir que él está rechazando la palabra de Dios, se está burlando y a lo mejor hasta se enojó con nosotros. Precisamente por eso, nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé valor, que nos dé la fuerza, pero sobre todo que nos dé sabiduría para poder expresar su palabra. Porque recordemos que no es en nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas o por nuestra simpatía, sino que es la palabra de Dios lo único que puede transformar esos corazones. Cuando nosotros estamos con personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, es una buena oportunidad para que nosotros les prediquemos y, por supuesto, para que oremos por ellos y que Dios haga esa obra de salvación en esos corazones que viven sin Dios. En esta clase nosotros hemos podido aprender que cuando somos hijos de Dios nos es dada esa armadura que nos ayudará a librar esa batalla espiritual de cada día. Es solo con la armadura de Dios que podremos vencer los dardos del enemigo, es decir, los malos pensamientos, los malos deseos. No hay nada más que pueda ayudarnos. Por eso nosotros debemos vestirla completamente para poder permanecer firmes hasta el día malo, como nos dice Efesios 6:13. Yo espero que me estés acompañando con tu Biblia para leer los versículos. Nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios nos ha equipado con su armadura, con su palabra, y en estas clases nos está enseñando a compartir con otros niños, con otras personas, porque sabes, Dios quiere que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y lleguemos al conocimiento de la verdad, esa verdad que está en su palabra. Ahora vamos a memorizar nuestro versículo. Va a ser Hechos 28:31. Yo te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que se habla del apóstol Pablo. Dice, y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Para memorizarlo, te voy a sugerir una dinámica. Se llama eco. ¿Sí sabes qué es un eco? Sí, es como cuando estás en un lugar muy extenso y tú dices algo y parece que tu voz se regresara. En este pueden participar quienes estén en tu casa, tus hermanos, tus papás, no sé, quienes estén contigo, y de esta manera va a ser más divertido y más fácil aprenderlo. Vamos a hacerlo. Vas a dividir el versículo en partes. Por ejemplo, Hechos 28:31. Entonces, alguien más va a repetir Hechos 28:31. Y si son 2 o 3 las personas que participan, también irán respondiendo. Mira, este es un ejemplo. Hechos 28:31. Y proclamaba con valentía el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y nadie intentó detenerlo. Bien, ¿viste? De esta manera puede ser muy divertido y muy fácil. Puedes hacerlo en diferentes tonos las veces que sea necesario, hasta que lo memorices. Como manualidad, vamos a hacer un megáfono. ¿Tú sabes qué es un megáfono? Es un aparato que sirve para que la voz se escuche más fuerte. Por ejemplo, solo en Jesucristo hay salvación. Recuerda que puedes subir las fotografías de tus manualidades a la página de Facebook de Iglesia Verdad y Restauración. La verdad es que nos da mucho gusto ver cómo estás trabajando en tus clases. El material será lápiz, regla, una hoja, resistol, un trozo de cartulina, material para decorar, título y versículo de la clase. Vas a doblar la hoja y vas a medir 2 centímetros más 15. De forma horizontal medirás 3 centímetros y medio y sobre el otro lado de la hoja 11 centímetros. Ahora vamos a unir los puntos, pero vamos a hacerlo arriba y abajo de forma redondeada. Solo un costado irá recto. Ahora dibuja una especie de orejita que nos servirá para sostener nuestro megáfono. Ahora vas a pasar el molde al cartón, cartulina o cartoncillo. Te recomiendo que dejes una pestañita de 1 centímetro en alguno de los lados para que lo podamos unir. Ahora no nos resta más que unir las orillas. Ahora tenemos nuestro megáfono. Solo nos resta decorarlo. Puedes pintarlo, forrarlo, pegarle stickers, pero lo más importante es que pegues el título y el versículo de la clase. Bueno, niños, hemos terminado la clase de hoy. No me resta nada más que darle gracias a Dios por tu vida, que pedirle que nos siga bendiciendo con estas clases para que nosotros podamos seguir siendo fortalecidos con su palabra. Gracias por tu atención y también le pedimos a Dios que conforme a su misericordia nos permita vernos pronto. Bueno, hasta luego.